Listo. Pues bueno, pues vamos a ver en la clase del día de hoy pues las preguntas clínicamente relevantes y pues el contenido que hemos estado discutiendo pues es la importancia del por qué hacer estas preguntas clínicamente relevantes dentro del contexto clínico, vaya la redundancia, y esto cómo se integra a los pasos de la medicina basada en evidencias, ¿ok? Porque es el primer paso, el poder hacernos una pregunta clínicamente relevante, ¿va? Y no todas, y es algo que me gustaría que se llevaran de esta clase, no todas las preguntas que ustedes generen dentro de la práctica clínica son preguntas clínicamente relevantes, pero no por ello son preguntas que no sean relevantes, ¿va? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces las preguntas que tenemos son más bien de fondo y no tanto para poder abordar un problema clínico en este momento, ¿ok? Entonces, esto es lo que me gustaría que tratáramos de separar con esta clase el día de hoy. Las preguntas que puedo responder pues dándome un chapuzón rápido a un libro, a pues una bibliografía como en UpToDate, y cuáles de ellas pues podrían requerir un abordaje más profundo, ¿no? Y que esto pues necesito estructurar mi búsqueda. Vamos a ver cómo hacer preguntas relevantes utilizando la estructura PICOT, que va a ser uno de los puntos clave para poder empezar esta búsqueda. De hecho, pues va a ser una pregunta de examen en el primer parcial, hacer una pregunta PICOT. Y pues cuáles son las limitaciones de hacer preguntas clínicamente relevantes, ¿va? Pues bueno, estos son los objetivos de aprendizaje que vienen en el temario, pues nada más como para que los conozcan. Pues me gustaría empezar igual y para seguir con las participaciones con un caso clínico. Pues se trata de Mauricio. Aquí omití el nombre, pero bueno, vamos a ponerle Mauricio. Es un hombre de 48 años que nació y actualmente reside en la Ciudad de México. Él es un conductor de esta aplicación que se llama Uber. eh, para fines prácticos, pues señor, pues como pueden verlo aquí, pues pasa mucho tiempo pues sentado, manejando, altas horas de estrés, ¿no? Como antecedentes heredofamiliares de relevancia, su papá murió a los 60 años de un infarto y desconoce qué otras comorbilidades tiene. Mientras que su mamá, pues actualmente está viva, tiene 74 años y tiene diagnóstico de hipertensión desde hace más de 30 años. Como antecedentes personales no patológicos, el señor Mauricio refiere que vive en un departamento con su esposa y con sus hijos adolescentes. Menciona que come frecuentemente en la calle, principalmente alimentos de tipo copiosos, ¿no? Y altos en grasas. Y pues refiere que no hace ejercicio porque pues, no tiene tiempo o porque finalmente no tiene un parque a la mano. De antecedentes personales patológicos, menciona que niega alergias, fuma 15 cigarros al día desde hace 30 años. Pueden ustedes ya con esto sacar el índice tabáquico, pero pues bueno, ya se pueden dar una idea de que pues, fuma muchos cigarros al día. Bebe alcohol 2 veces al mes sin llegar a la embriaguez. Y como padecimiento actual muy simplificado, acude a consulta por sentirse mareado, con cefalea diaria desde hace 2 semanas. Menciona que a veces tiene acúfenos o pues la sensación de tener silbidos en el oído, ¿no? Pero finalmente esta es la razón por la cual acude a su consultorio de primera instancia. Ahora imagínense que este señor Mauricio es su paciente que les llega a ustedes en la práctica clínica. Y aquí me gustaría preguntarle a ustedes, a ver, de manera de participación, voy a ver, preguntarle a esta Naomi Rivera que nos conteste. ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente? O sea, que tiene el paciente o el señor Mauricio. O sea, ¿qué pudiera ser que esté teniendo el señor que pudiera estar ocasionando
su padecimiento actual. Sí, pues tal vez, como en los antecedentes personales no patológicos, dice que come frecuentemente en la calle y que no hace ejercicio, pues lo primero que se me viene a la mente es que puede tener un sobrepeso, una obesidad, Ujú. y también por lo de los cigarros, y por el antecedente de su mamá que pueda tener la hipertensión. Ok, muy bien. Sí, justamente ese sería nuestro primer diagnóstico, nuestra primera impresión diagnóstica, ¿no? Pues bueno, no voy a abordar tanto en toda la semiología y todos los procesos que se tienen que hacer para llegar a un diagnóstico final, pero qué bueno que mencionas esto, Naomi, o sea, de que el paciente Mauricio pudiera tener un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? No sé quién levantó la mano, podría hacer su participación. Gracias, Naomi, por la participación. Era yo, era algo similar a lo que ¿Quién, comentaba quién Naomi. es? ¿Quién Bueno, es? me llama la atención igual sus antecedentes. Ujú, Y pues sí, mi pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que, dados estos antecedentes que presenta el paciente, ujú. cuál es la probabilidad de que pues presente hipertensión o alguna enfermedad crónica? Eso podría ser una buena pregunta, ¿no? Ya de hecho te adelantaste a la parte que iba aquí a mencionar a manera como de display, ¿no? ¿Quién está comentando? Disculpa. Soy Jimena. Ah, muy bien. Es que como no los veo el nombre aquí la presentación, por eso necesito que me recuerden su nombre para que yo los anote. Sí, pues justamente Jimena, pues esto es algo que pues les va a pasar en la consulta, ya sea ahorita que lo estén viendo en sus rotaciones, pero también es algo que les va a pasar muy seguido a lo largo de su trayectoria como médicos. Pues en general surgen dudas, ¿no? O sea, ¿qué pudiera tener el paciente? Tengo mi impresión diagnóstica, ¿no? Aquí ya le pusimos, ¿no? Hipertensión arterial. Ahora, pues esto, pues te orilla a pensar que, pues el señor Mauricio pudiera tener una serie de inquietudes también, ¿no? Una serie de preguntas que te quisiera hacer a ti. Ahora también a ti te interesa que el señor Mauricio pues tenga la mejor atención, tratamiento, etcétera, posible, ¿no? Entonces, pues a ti tú misma, Jimena, contéstame. Ya me dijiste, la probabilidad de que dados estos antecedentes pueda tener hipertensión. O sea, pero pensando, ya le di el nombre de hipertensión arterial al padecimiento actual que tiene. Pero a ti, ¿qué te gustaría saber dentro de su padecimiento en caso de que fuera hipertensión? ¿Qué te gustaría saber? O sea, ¿qué harías tú, por ejemplo, como clínico? O sea, una duda que te surge en este momento como clínico dentro de la hipertensión. Pues podría ser, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el paciente? Ok, eso es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el mejor tratamiento para Mauricio? Ok, no sé quién tenga levantada la mano para que participe. Gracias, Jimena, por la participación. Jessica Mendoza. Gracias, Jessica. Ajá. Bueno, también otra pregunta sería, pues, ¿cuáles son así que el diagnóstico o sea, pues sí, más que nada el proceso, el diagnóstico para llevar a cabo ya un tratamiento? Ok. Ahí pues mencionas, ¿cuál es el diagnóstico para dejar el tratamiento? Ok. O al menos es lo que yo entiendo de tu pregunta. O sea, pero finalmente tú dices, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas o los criterios Ah, sí, diagnósticos? perdón. Sí. Ok, ¿Cuáles serían las herramientas diagnósticas para llevar así, ok. o llegar ahora sí que al diagnóstico, Ajá. sea cual sea, y cuál sería ya como tal su tratamiento? Ok, muy bien. Esto que me comentas, pues es muy importante porque, bueno, ya Jimena dijo cuál es el mejor tratamiento para el señor Mauricio para tratar su hipertensión. Ok, tú me comentas cuáles son las herramientas. Vamos a pensar que te refieres a herramientas físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, un baumanómetro, ¿no? O sea, cuáles son las herramientas para poder realizar el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Son preguntas que te pueden surgir y de hecho pues te están surgiendo ahorita con este caso clínico. Vamos a retomar estas dos preguntas para tornarlas en preguntas utilizando el formato PICOT.
pero me gustaría una última pregunta. Vamos a darle cabida a que participe Daniela Cárdenas, que si está por ahí. Sí, aquí estoy. Dime, Daniela, ¿qué otra pregunta te podría surgir en torno al padecimiento actual del señor ¿Podría Mauricio? ser como alguno de los síntomas que presenta? Ajá. Es que no sé cómo plantear bien la pregunta, pero podría ser como la relación que tiene. Ujú, Bueno, o sea, conforme los síntomas que presenta, ¿qué relación puede tener? ujú. Pues sí, en este caso, digamos, de hipertensión. Ok. Ahí, por ejemplo, podríamos plantearla como los síntomas asociados a la hipertensión arterial, Ah, ¿no? sí, exacto. Ok. Eso es una pregunta muy importante porque la hipertensión arterial, pues se siguen descubriendo que pudiera tener ya manifestaciones clínicas que se puedan traducir en síntomas, ¿no? Dentro del espectro de la hipertensión. Por ejemplo, alguien que tiene hipertensión arterial eh, no sé, de joven o de reciente diagnóstico, no vas a tener la misma sintomatología que alguien que probablemente nunca se diagnosticó, que llega a su consulta y que tiene pues, probablemente 60 años y pues los síntomas o la presentación pues puede cambiar, ¿no? Entonces, esto pues justamente pues puede ir en relación a la presentación del caso de hipertensión en su consultorio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar estas tres preguntas. La primera al respecto de las herramientas diagnósticas, la segunda acerca del tratamiento y la tercera al respecto de los síntomas asociados, ¿no? A la presentación. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? Y no sé si han puesto a preguntar, pues, ¿por qué nos generan dudas o por qué pasa que tenemos dudas en el contexto clínico, ¿no? Eh, pues lo primero es reconocer a qué tipo de dudas, ¿no? O más bien, dentro del campo de conocimiento que estamos evaluando, pues dónde podríamos clasificar pues nuestra incógnita. O sea, lo primero y es lo más fácil de reconocer a veces es lo que pues sabemos o lo que creemos que sabemos, ¿no? Esta resonancia cognitiva que puede ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que dentro de la hipertensión, pues se lleva a cabo, pues tal vez un proceso de resistencia vascular, toda la fisiopatología y demás, y pues podemos saber los criterios diagnósticos y no sé qué. Ahora, pues a ustedes les pueden surgir dudas que probablemente no conozcan y que sabe que desconocen. O sea, esta disonancia cognitiva, o sea, esta parte de decir, es que yo no sé cuáles son, por ejemplo, las herramientas diagnósticas. Es que yo no sé cuáles son los síntomas asociados o yo no sé cuál es el tratamiento asociado, pero saben que lo desconocen. O sea, ahora sí que saben lo que desconocen, ¿no? Y por ende ya pueden ir a dirigidamente buscar información al respecto de esta duda, ¿no? Y finalmente la tercera y el peor escenario que suele llevar a malas decisiones y espero que nadie aquí lo cometa es ignorar la ignorancia, ¿no? O sea, ignoramos lo que desconocemos. O sea, pensar que dentro de la enfermedad, ¿no? O sea, hay dudas que probablemente desconocemos, por ejemplo, del aspecto molecular, del aspecto genético, de áreas que probablemente nunca hayamos escuchado que haya al respecto a la hipertensión arterial. Y que con base a esto tomemos una decisión. Tal vez en el aspecto genético, molecular, pues dices, bueno, no es como tan evidente. Pero ¿qué hay al respecto, por ejemplo, de las terapias novedosas, ¿no? Llega un paciente y les dice, yo estoy tomando un ARNI. Y ustedes dicen, ay, ¿y qué es un ARNI? Ah, pues bueno, es un nuevo medicamento que inhibe la síntesis o actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende, pues trata de ser un medicamento que disminuya la hipertensión arterial, ¿no? A grosso modo. Y ustedes por no desconocer o por no saber exactamente qué es este medicamento, hacen una acción. Es decir, sí, señor, suspende ese medicamento y tómese mejor este. Entonces, esa falta de
conocimiento en función a áreas que desconocemos, pues usualmente lleva a llenar estas brechas con nuestros sesgos, con lo que creemos que sabemos, ¿no? Y eso, insisto, lleva a malas decisiones. Y el problema de tener dudas en medicina, y no me dejarán mentir, es que usualmente está mal visto, entre comillas, no saber una respuesta. O sea, te dan un premio, ¿no? Te dan un 10 por saber todas las respuestas de un cuestionario, ¿no? Te dicen, muy bien, excelente por saber la respuesta. Pero muy pocas veces se nos apremia por aceptar nuestra ignorancia y estar dispuesto a aprenderlas, ¿no? O sea, tal vez lo primero es algo que pues les han incluso hecho de manera punitiva, ¿no? Es que ¿por qué no sabes qué es esto? Esto es muy básico, ¿no? O ¿cómo no sabes cuál es la fisiopatología de la hipertensión, ¿no? O sea, y que al contrario, o sea, en lugar de que les orienten a contestar esa pregunta, pues los regañan, ¿no? Entonces, tener preguntas, pues usualmente lleva a que nosotros escondamos nuestras dudas, ¿no? Y pues esto, pues suele ser algo que, pues en la práctica clínica se ha dado para bien o para mal durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que si yo tengo una duda, pues yo no la expreso y por ende, pues el clínico, el paciente o el mundo externo asume que pues yo sé esa área, pero pues si al final no la externo, pues nadie me la va a responder y pues yo me quedo con esa misma duda y así me la sigo durante un buen rato, ¿no? Y esto al final tiene una repercusión directa sobre el manejo de los pacientes, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo desconozco, por ejemplo, los criterios diagnósticos, ¿no? Y yo digo, ah, pues es que yo pienso que se diagnostica con una tensión de 160, 100, ¿no? Y voy por la vida diciendo que la hipertensión arterial es arriba de este punto de corte. Pues no, porque justamente se inventó un punto de corte para tratar de disminuir el riesgo asociado a la enfermedad. Y pues a todos los pacientes que no diagnostica apropiadamente, pues se van a ir por la vida con una hipertensión arterial bien descontrolada. Entonces yo lo que les recomiendo, y es uno de los mensajes de esta clase, es que ustedes aprendan a reconocer lo que ustedes desconocen, ¿no? O sea, reconocer lo que desconocemos y tratar de fundamentar sus respuestas en sesgos cognitivos, es decir, en el famoso yo creo saber la respuesta. O sea, aquí hay de dos sopas. O sabes bien lo que estás tratando de hacer, o no lo sabes, lo reconoces y por ende te pones a explorar al respecto del tema. Pero nunca tomen decisiones en función a lo que creen saber de la respuesta. Es mejor revisar la dosis del fármaco, revisar los guías actuales para tratamiento, de diagnóstico, inclusive, por ejemplo, con la pregunta de esta Daniela, ¿no? O Jimena, no me acuerdo quién hizo la pregunta de las herramientas. O sea, ¿será que el baumanómetro que yo estoy utilizando es el correcto? O sea, mejor corroborar antes de hacer una acción clínica, ¿no? Entonces, justamente lo que comentaba su compañero al principio. O sea, la medicina basada en evidencias, pues trata de integrar la mejor evidencia de la investigación con la pericia clínica, que pues finalmente se la van a adquirir conforme pasa el tiempo, y los valores de los pacientes. Y para lograr esto, y ese es el primer paso que tienen que empezar a practicar en la práctica clínica, es que sepan buscar información al respecto del tema. Y esto es algo que vimos la clase pasada, ¿no? Que les pregunté, si yo te pido, a ver, busca cuál es el tratamiento óptimo para la diabetes, ¿dónde buscarías? Alguien me dijo que el Micromedex, que PubMed, no sé si alguien mencionó, yo si les dije que el Google, pero finalmente que ustedes tengan esta necesidad de buscar información, ¿ok? Y que esto va a ser lo más importante de esta clase, sepan cómo buscar información. O sea, una cosa es, tengo esta necesidad de buscar información y la otra es cómo busco esta información, ¿no? Y esto finalmente nos va a ahorrar mucho tiempo. O sea, vamos a ver que
la literatura médica, y ustedes creo que no me van a dejar mentir, es muy vasta. O sea, más o menos al mes se publican 5,000 artículos. Al año, esto de acuerdo a este artículo publicado en PLOS Computational Biology en 2004, pues supongo que la pandemia y todo el rollo de COVID pues hizo que pues estas cifras aumentaran. Pero para que se den una idea, 6 millones de artículos se están publicando al año y alrededor de 2,5 millones de artículos pues están en 25,000 revistas indexadas de tipo arbitrado, ¿ok? Esto creo que nadie en el mundo va a poder leer por lo menos los 5,000 artículos al mes, ¿no? O sea, lo mucho tal vez leamos 2 artículos a la semana o un artículo al día, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, pero finalmente leer los 6 millones de artículos que se publican al año, o sea, creo que nadie. De ahí que también hay un porcentaje, el 15% más o menos, de artículos que no tienen ningún valor agregado al conocimiento actual de la literatura. O sea, que finalmente son artículos que pues presentan muchos sesgos, muchas deficiencias metodológicas o cuyo el mensaje no aporta nada al estado de arte del área de estudio, ¿no? Entonces, esto, pues para fines prácticos les puede representar una pérdida de tiempo, o sea, llego a un artículo y qué tal si el artículo, la conclusión o después de una lectura crítica, la conclusión no me resuelve mi pregunta. Pues para fines prácticos me pudo haber aportado un conocimiento más amplio del área, pero pues probablemente no me resolvió mi pregunta, ¿no? Y esto pues se traduce a veces en una pérdida de tiempo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Pues yo todavía saqué este screenshot del el fin de semana que pues revisé. De hipertensión arterial, si buscamos en PubMed la pura palabra de hipertensión arterial, se han publicado 500,000 de artículos nada más de este tema. O sea, nada más buscando hipertensión arterial. O sea, y esto viendo un poco los términos hipertensión, hipertensión clínica, presión arterial elevada. O sea, nada más buscando hipertensión arterial me arrojó este número de artículos publicados hasta ahorita. Y esto es algo que quiero que vean. En el puro año 2021 se publicaron 32,679 artículos de hipertensión arterial. O sea, ustedes díganme, pues lo van a leer en algún punto de la vida. ¿Les va a alcanzar el tiempo para leer estos artículos? Pues claro que no. O sea, y volvemos al caso de este Mauricio. O sea, el señor Mauricio vino por un padecimiento actual y ustedes ya me dijeron 3 preguntas que hay al respecto del tratamiento, bueno, el manejo de que se le va a dar al señor Mauricio, ¿no? Ahora, dentro de este mundo de información está la respuesta, pero para poder llegar a ella hay que tener una búsqueda estructurada de información. Es como si, vamos a poner un caso no médico, ¿no? Es como si a mí me dijeran, oye, tienes que comprar lámparas para tu casa, ¿no? O tienes que comprar focos para tu casa. Y alguien podría decirte, no, pues el primer sitio que se me ocurre, pues es la tiendita de mi esquina, ¿no? Y alguien te puede decir, no, pues tú puedes comprarlos que en el Walmart. Alguien te puede decir, no, pues que lo compras en Izazaga, ¿no? En el centro. O sea, finalmente hay muchos lugares donde vas a poder encontrar focos para tu casa. Pero aquí, y lo que quiero transmitirles con esta plática, es que tienen que evaluar las características de su casa. Bueno, ¿y qué tal si yo necesito focos económicos? Y aparte de esos focos económicos, que sean de cierto voltaje. Y aparte que yo lo necesite para habitaciones que sean pequeñas. Por lo tanto, los watts van a ser menores, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, lo tienen que, igual que aplicar al ejemplo de la casa, aplicar al caso de Mauricio. O sea, evaluar las características de la pregunta o de los requisitos que están teniendo. Entonces, esto se va a integrar dentro de la medicina basada en evidencia en el primer paso. O sea, el primer paso es tener esta pregunta clínicamente relevante, que vamos a ver qué demonios es, ¿no? Porque ya pareciera que
pues lo estamos repite y repite, pero pues como los videos de TikTok, ¿no? O sea, no me dicen exactamente cuál es la respuesta correcta. Entonces, lo primero es generar esta medicina, esta pregunta clínicamente relevante, para después buscar evidencia al respecto, poder contestar su pregunta, hacer una evaluación crítica de la literatura que ustedes están leyendo, para ver si tiene validez, tiene un efecto asociado al desenlace, si lo pueden aplicar. Y esto lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Y el paso 4 es integrar la evidencia que yo tuve con la experiencia que yo he tenido en mi práctica clínica. Probablemente ustedes, como van iniciando en los ciclos clínicos, su experiencia clínica apenas esté desarrollándose en una etapa muy, muy inicial, pero conforme pasa el tiempo van a ver que pueden integrarlo al contexto que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento, adaptarlo al contexto de el señor Mauricio, ¿no? O el tratamiento o los criterios diagnósticos a adaptarlos, ¿no? A la situación donde se encuentren. Y finalmente, ver, y el último paso que finalmente es el más importante y el que a veces hacemos este ejercicio de autocrítica, ver si tuvo un efecto, ¿no? O sea, ver si tuvo un efecto y sobre todo qué tanto fue ese efecto, o sea, ver la eficacia y eficiencia de ejecutar todos estos pasos, ¿no? Igual y al final, mi búsqueda desde un principio estuvo mal dirigida y por ende no pude dar una respuesta adecuada y por ende, pues todo esto que está abajo está sesgado o incorrecto, ¿va? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una participación. Em, Vamos a preguntarle a Belén Santiago, si está por ahí, de la pregunta que hizo una de tus compañeras con respecto a el tratamiento, por ejemplo. ¿Tú dónde crees que pudieras encontrar la respuesta para el mejor tratamiento del señor Mauricio? O tal vez no el mejor, pero sí el tratamiento que debería tener el señor Mauricio. O sea, ¿dónde buscarías de primera instancia? En una guía de práctica clínica. Ok, muy bien. ¿Qué otro lado pudieras buscar para que complementaras tu búsqueda? En una base de datos como PubMed, UpToDate, Ok, incluso comparar los fármacos en Micromedex. exacto, ¿no? Podrías Ok. comparar en Micromedex el mecanismo de acción, dosis, ¿no? Ok, muy bien. Eso es un buen inicio, Belén. Gracias por la participación. O sea, buscar en literatura que tú ya dirigidamente sabes que ahí puedes encontrar esa respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos de elección para la hipertensión arterial? A ver, para que participe Daniela Cárdenas. O no me acuerdo si ya participaste. Sí, yo participé. Ah, qué bueno que me dices. Entonces, te pongo tu participación. Pero bueno, si gustas participar también aquí. Con respecto a la pregunta que igual hizo tu compañera al respecto de las herramientas diagnósticas, tú, por ejemplo, ¿dónde buscarías, no? O sea, ya dijo tu compañera, pues en guías de práctica clínica, pero bueno, ¿tú dónde más buscarías? Ay, Pues en internet podría ser, ¿no? bueno, sí. Sí, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde lo busco? Pues en internet, un googlazo rápido, ¿no? Ok. A ver, otro lado, por ejemplo, que tú puedas decirme. Mm, podría ser como en algún artículo. Ok, en artículos, ¿no? O en algún libro, ¿no? Inclusive, Ah, exacto. ¿no? Ok. Pues si se dan cuenta, estas preguntas son preguntas que ustedes pueden buscar dirigidamente en literatura ya establecida, ¿no? Por ejemplo, el caso de los fármacos creo que va a ayudar muchísimo a comprender hacia dónde dirigir nuestra información en caso del paciente Mauricio.
sea, nosotros sabemos que hay muchos fármacos para la hipertensión arterial, ¿no? Incluso por familias, ¿no? Que los IECAS, que los ARAS, que los beta bloqueadores, etcétera, ¿no? Pero finalmente, si yo tengo duda, por ejemplo, de cuál es el tratamiento de primera elección, pues eso puede estar ya escrito en una guía de práctica clínica, ¿no? O sea, ya puede estar dicho que un medicamento ha demostrado ser el mejor medicamento para manejar la hipertensión arterial. Ahora, esto pues lo pueden buscar en un artículo, ¿no? Y este tipo de preguntas son preguntas de fondo, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo, no es que la pregunta esté mal, sino hay que saber darle enfoque a la pregunta. Las preguntas de, entre comillas, fondo son preguntas generales acerca de la enfermedad, pruebas o tratamiento. Y qué bueno y qué curioso que hayan coincidido con las preguntas que nos vamos a responder el día de hoy, ¿no? O sea que, pues a veces las preguntas que más nos surgen es, pues, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento para el paciente, ¿no? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el método por el cual yo puedo diagnosticar esta enfermedad? Pero finalmente estas preguntas son preguntas muy dirigidas. O sea, preguntas que son, por ejemplo, desde qué es la hipertensión arterial, cómo funcionan, por ejemplo, los IECAS, ¿no? Que es el tratamiento de primera línea, o otra que, bueno, hubiese estado bien que alguien la mencionara, pero por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Creo que esto se puede adaptar a la pregunta que hizo uno de los compañeros de cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial, ¿no? O sea que finalmente tú puedes buscar en el libro o buscar en internet o buscar en un artículo, pues toda la información al respecto. Y hasta ahí creo que puede resolver su duda. Pero esto, ¿cómo yo lo puedo adaptar a un contexto clínico? ¿Cómo más bien yo lo puedo llevar para resolver una pregunta en específico dentro de un contexto clínico? ¿Ok? Y estas son las preguntas de primer plano, es decir, preguntas clínicamente relevantes que yo me voy a hacer para hacer una decisión clínica o tomar una acción. Entonces, esto es para fines prácticos las preguntas clínicamente relevantes. Aquellas preguntas que me permiten responder una cuestión específica del manejo o de la decisión que voy a tomar al respecto del caso clínico que estoy viendo, ¿ok? Entonces, lo primero, quiero que se les quede bien claro. Lo primero, pues son preguntas que ustedes van a responder rápidamente, ¿no? O sea, desde un googleazo hasta que lean una revisión del tema. Y lo segundo, son preguntas que pueden orientarles a mejorar sus decisiones. Aquí yo les pongo una pregunta clínicamente relevante a raíz del caso de Mauricio. ¿Cuál será el efecto a un año del uso a dosis óptimas de inhibidores de enzima convertidora a angiotensina para reducir las complicaciones cardiovasculares en pacientes que viven con hipertensión arterial? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esta pregunta, a pesar de que es una pregunta larga, es una pregunta clínicamente relevante porque me permite a mí tener una una área en específico en la cual yo voy a actuar, ¿no? No sé si esto les quede dudas en algo al respecto. O sea, la diferencia entre las preguntas de fondo y las preguntas de primer plano o preguntas clínicamente relevantes. Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. No, todo queda claro, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí lo que vaya la redundancia, ¿cómo yo me puedo hacer una pregunta clínicamente relevante? O sea, yo me estoy preguntando, bueno, o sea, ¿yo cómo le puedo hacer para que mis preguntas que yo me hice, vamos a tomar las tres que hicimos al principio de la clase, pues yo las pueda transformar en una pregunta clínicamente relevante, ¿va? Ok, entonces, pues, ¿dónde identificaron, si es que se hicieron preguntas por aparte, sus preguntas?
Esto es un espectro, o sea, dentro del 0 aquí al 10, por ejemplo, la pregunta de fármacos, ¿no? Pues yo la podría ubicar como en esta parte, ¿no? O sea, como un intermedio. O sea, se puede considerar como una pregunta de fondo, pero también ustedes si la refinan, pues se puede volver una pregunta más específica. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de los criterios o de los métodos diagnósticos, pues ahí sí, o sea, es una pregunta meramente de fondo, ¿no? O sea, pues se puede diagnosticar con un esfingomanómetro, ¿no? Te pueden dar todos los esfingomanómetros avalados para diagnosticar hipertensión. Te puedes ir incluso al manual de fabricación, pero eso finalmente ya está dado por la literatura, ¿no? Y no me acuerdo cuál fue la otra pregunta, si fue fármaco. Ah, la sintomatología, por ejemplo. Esa podría ser una pregunta que pudiera tener un componente de primer plano, ¿no? O sea, que dices, el paciente Mauricio llega con estas características y pues yo quiero saber cuál es la sintomatología más frecuente en el espectro de edad o el rango de edades en el que llegó el señor Mauricio, ¿no? Entonces, vamos al final a hacer un ejercicio en el cual ustedes, si se animan, o más bien a manera de participación, ¿no? Ya después quien se anime, vamos a tratar de construir preguntas clínicamente relevantes. Pero lo más importante es que identifiquen el área del conocimiento en el cual está su pregunta. Por ejemplo, la pregunta de tratamiento, pues es una área completamente dedicada a investigar eso, ¿no? El tratamiento de la hipertensión arterial. Alguien mencionó de las pruebas diagnósticas, pues eso ya está contemplado, ¿no? Creo que alguien mencionó lo de manifestaciones clínicas, ahí está, se puede ubicar en este rubro, pero hay otros rubros que pues pueden surgirles dentro de sus preguntas, por ejemplo, de etiología, cuáles son los factores genéticos que predisponen a tener hipertensión arterial en la población mexicana, ¿no? Factores de riesgo. ¿Cuánto es el riesgo del tabaco para desarrollar hipertensión arterial asociado al índice tabáquico, ¿no? Manifestaciones clínicas. Vamos a tomar el ejemplo que puso su compañero. ¿Cuál es la presentación más frecuente de síntomas de hipertensión arterial en el grupo de edad de 50 a 60 años en pacientes mexicanos, si quieren ponerle, ¿no? No sé si tenga una pregunta de diagnóstico diferencial o no sé si han escuchado este término de diagnóstico diferencial, pero a grosso modo es que otras posibilidades de enfermedades pudiera tener el señor Mauricio que pudieran causar esto, ¿no? O sea, acuérdense, se presentó con cefalea, acúfenos, ¿no? Pero pues alguien pudiera haber dicho, pues es que pudiera tener el señor Mauricio otolito, ¿no? Y que por eso pudiera tener estos acúfenos, o el señor Mauricio pudiera ser que tenga este, eh, pues algún grado de cefalea atencional, porque pues es conductor de Uber. Entonces la pregunta clínicamente relevante sería, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que presentan los pacientes que tienen 50, 60 años con diagnóstico presuncional de hipertensión arterial, ¿no? De pronóstico, ¿cuál es la sobrevida a 10 años de los pacientes que viven con hipertensión arterial con dosis óptimas de tratamiento? Igual el señor Mauricio les preguntó, oiga, ¿y esta enfermedad me va a matar? Y ustedes dicen, bueno, ¿y pues cómo le puedo contestar esa pregunta? ¿No? Pues esto corresponde al área de pronóstico. Tratamiento, pues ya lo mencionamos. ¿Cuál es el tratamiento que ha demostrado o cuál es la primera línea de tratamiento que ha demostrado mejorar o disminuir las cifras de tensión arterial en pacientes que viven con esta enfermedad, ¿no? Y así nos podemos ir con cada una de las áreas de conocimiento de medicina. Pero pocas veces se evalúa estos últimos rubros, que creo que son importantes que pues los empiecen a considerar en su práctica clínica. Calidad de vida es algo que ustedes tienen que considerar en el manejo de sus pacientes.
costos, que ya vimos un poco del ejemplo de la diabetes y de los inhibidores de SGLT2, pues considerarlos dentro del manejo. Procesos de atención, que eso es algo que muchas veces está negligido en la investigación en México. Y la implementación, que esto es una cuestión ya más de salud pública, pero pues finalmente es bueno que lo conozcan, ¿va? Si se dan cuenta, la mayoría de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener radican en estos rubros, o sea, todos menos tal vez costos, procesos de atención e implementación. Pero el resto, espero que sean preguntas clínicas que se hagan durante sus casos que les lleguen a consulta. Entonces, bueno, ya llegamos a la parte importante de cómo hacer preguntas clínicamente relevantes, ¿va? Creo que dentro de la diapositiva esto es lo que más me importa que se lleven a casa. ¿Cómo hacer una pregunta clínicamente relevante? Ok. Quiero toda su atención aquí porque aquí viene la parte, creo que más les van a llegar a preguntar en el futuro, ¿no? Y que les va a servir como no tienen idea. Pues para hacer una pregunta clínicamente relevante, yo puedo utilizar la estructura PICOT, ¿no? PICOT quiere decir un acrónimo para estos rubros. P, P de pacientes, población, I de intervención, que esto nace de una pregunta PICOT en inglés, por eso la I de intervention, pero también puede ser homologada por exposición o en el caso de las pruebas diagnósticas este rubro. C corresponde a comparación, o sea, contra quién vas a estar comparando tu intervención, tu exposición. La O es de el desenlace que tú estás evaluando, que finalmente es un desenlace clínicamente relevante. La T de temporalidad. Y existen dos rubros que ustedes pueden llegar a tener en caso de que su pregunta así lo amerite. El tipo de estudio que decidan ustedes evaluar o el tipo de evidencia que ustedes decidan evaluar en caso de que ya quieran abordar un específico tipo de diseño de estudio. Y la R es la retroalimentación. O sea que, insisto, eso es como más para ver si lo que están haciendo es correcto, ¿no? Pero bueno, lo que sí tiene que ir dentro de sus preguntas clínicamente relevantes es la estructura P, I, C, O, T. O sea, acuérdense, P de pacientes o población, I de intervención, C de comparación, O es de outcome, pero bueno, se homologa al español como desenlace clínicamente relevante, y T es de temporalidad, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una pregunta PICOT. Primero replanteemos nuestra pregunta que teníamos inicialmente. Vamos a poner yo una pregunta que a mí me surgió. ¿Cuánto disminuye la tensión arterial los IECAS, ¿no? Y esto es algo que puede ser una pregunta de fondo, ¿no? O sea, los IECAS más o menos disminuyen la tensión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio, ¿va? Pero, y esto ya está demostrado por todos los estudios que quieran, pero ustedes, si lo quieren llevar a una pregunta PICOT, lo pueden acomodar dentro de estos rubros. Esta es la P, esta es la I, esta es la C, esta es la O, esta es la T, ¿no? Paciente o, dijimos, paciente, población, pero también puede ser problema, ¿ok? Bueno, problema clínico, no el problema del paciente, o sea, problema clínico. O sea, nosotros dentro de la población, paciente o problema, estamos viendo un paciente que tiene diagnóstico de hipertensión arterial de novo, ¿no? Entonces ya asumimos que el paciente tiene hipertensión arterial de reciente diagnóstico, ¿no? O sea, porque se desconocía de la enfermedad y apenas ustedes se la están diagnosticando. Entonces, la P corresponde a paciente, ¿no? Paciente con diagnóstico de hipertensión arterial de novo. Intervención, ¿no? Acuérdense que la intervención podía ser también exposición en caso de factores de riesgo o pruebas diagnósticas en el caso de
de la pregunta que hicimos hace ratito. Intervención, aquí yo lo estoy evaluando como el uso de IECAS a dosis óptimas, ¿no? Comparación, puedo yo compararlo con la ausencia de IECAS, o sea, comparado con no usar IECAS, pero pues usualmente lo comparamos siempre con algo que pues se puede interpretar como medidas higienodietéticas, ¿no? O sea, señor, es que usted tiene que hacer más ejercicio para bajar de peso y por ende su presión arterial. Señor, es que usted tiene que dejar de fumar para que ya no tenga cifras altas de hipertensión. Entonces yo aquí estoy preguntándome, bueno, ¿y qué tal si la IECA es mejor que solamente dejar medidas higienodietéticas, ¿no? Entonces yo estoy aquí comparándolo con las medidas higienodietéticas que le voy a dejar al paciente. Y finalmente el evento de interés, ¿no? La O de outcome. Entonces el outcome o el desenlace va a ser las cifras de tensión arterial. O sea, ustedes están pensando que los YECAS disminuyen la tensión arterial en pacientes que tienen hipertensión de reciente diagnóstico, hipertensión de nuevo. Y la T, que es de temporalidad. Aquí yo puedo establecer un periodo de tiempo. Ok, al señor Mauricio lo voy a citar en 6 meses, ¿no? O sea que es más o menos el tiempo que tardan en dar consultas otra vez en el IMSS para dar seguimiento. Pero ¿qué tal si a mí me interesa verlo pues en mi consulta a un mes, ¿no? Igual y le digo al señor Mauricio, señor, necesito verlo en un mes. Pues aquí yo puedo definir el plazo, 6 meses, un año, a 10 años, ¿no? Entonces yo les sugiero que esto también lo consideren en relación a el contexto clínico, ¿va? Entonces yo originalmente tenía una pregunta. Vamos a pensar, ¿cuánto disminuyen las IECAS la tensión arterial? Y ahora yo lo voy a transformar en una pregunta PICOT. Aquí está el resultado. ¿Cuál será el efecto a 6 meses? El efecto a 6 meses, ¿no? Aquí ya está la parte del T. Del uso de IECAS a dosis óptimas, uso de IECAS a dosis óptimas, la I, comparado con medidas higienodietéticas, aquí viene la C de comparación, en las cifras de tensión arterial, aquí viene la O, en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo. Y aquí viene la D. No me da el dedo. Ok. Si se dan cuenta, esta pregunta es una pregunta clínicamente relevante. ¿Cómo, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cómo yo puedo darme cuenta, aparte de que está larga la pregunta, de que pareciera muy rimbombante y demás, porque incluye los elementos de mi pregunta o de mi prototipo PICOT, ¿no? Aquí está la T, la I, la C, la O la P. Cómo ustedes decidan ordenarla, pues también es una cuestión de estilo, ¿no? O sea, puedo iniciar ahora sí con la siguiente estructura. En pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo, ¿cuál será el efecto? Bla, bla, ¿no? O puedo tal vez empezarla al revés. Comparado con medidas higienodietéticas, ¿cuál será el efecto de la hipertensión arterial del uso de IECAS? Bla, bla, ¿no? Pero finalmente tienen que tener sus elementos de la estructura PICOT, ¿ok? Eso es la primera cosa que les va a identificar si su pregunta es una pregunta clínicamente relevante. Otro hint que yo les doy para que identifiquen si su pregunta es clínicamente relevante, si su pregunta se resuelve con una sola frase, es decir, sí o no, por ejemplo, los IECAS reducen la hipertensión arterial, eso se responde con un sí, ¿ok? Las cifras de tensión arterial disminuyen en un 20% con respecto a las medidas higienodietéticas, pues entonces la respuesta es sí. Ustedes usualmente identifican las preguntas clínicamente relevantes como preguntas que requieren una contestación más elaborada y más amplias, ¿ok? Entonces, dos elementos
que tienen que tener sus preguntas clínicamente relevantes, que ustedes identifiquen los elementos de la pregunta Picot dentro de su pregunta, ¿ok? Si no los pueden identificar, entonces algo les falta, ¿ok? Algo le falta a su pregunta. Entonces es hora de aplicar el esquema Picot, ¿va? Y para eso, pues quiero que todos aquí presentes elijan una de estas tres áreas. Factores de riesgo, yo les estoy poniendo aquí tabaquismo, ¿no? Calidad de vida, ausencias laborales, ¿no? Imagínense que el señor Mauricio les pregunta, oiga, y es que pues por la cefalea no me estoy sintiendo bien y tengo que ausentarme de mi trabajo de Uber. ¿Esto me afectará? O sea, pues aquí podrían hacer una pregunta clínicamente relevante para contestarle al señor Mauricio. Y creo que una de las áreas que pues, más nos interesa como médicos es predecir o pronosticar algún evento, ¿no? Por ejemplo, riesgo cardiovascular. Eh, Imagínense que el señor Mauricio les pregunta, oiga, es que la hipertensión arterial me dijo mi vecino que me da más riesgo para tener embolias o mayor riesgo de que me dé sangre. Pues será cierto y pues si sí, ¿en cuánto tiempo podría pasar eso? Entonces aquí quiero que los que están en clase ahorita agarre una de estos tres puntos, tabaquismo, falta laboral o riesgo de vascular. Una, o sea, el que más le guste. Creo que la mayoría va a agarrar tabaquismo y riesgo cardiovascular, no sé por qué. Pero bueno, les voy a hacer eh, elaboren una pregunta Picot a raíz de este esquemita. Si quieren les borro todas las entraditas. Elaboren una pregunta Picot en una hojita de papel que ustedes tengan, ¿ok? Elabórenla y les voy a preguntar al azar a manera de participación a tres personas y el que pueda elaborar una pregunta Picot con esta de calidad de vida va a valer por dos participaciones, ¿va? Entonces tienen 5 minutitos para elaborar una pregunta Picot y les voy a preguntar al azar a alguno de sus compañeros para que me diga su respuesta o su pregunta clínicamente relevante. Entonces, le vamos a preguntar a la persona a las 6:10, ¿va? Sirve que voy por un vasito de agua. ¿Quedaron claras las instrucciones? Sí, doctor. Ok. Les dejo el esquema de la pregunta clínicamente relevante para que lo tomen en consideración. Bueno, voy por un vasito de agua. Si tienen dudas en el Inter, aquí ando, ¿va?
Listo. ¿Quieren unos 2 minutitos más o ya empezamos a preguntar? 2 minutitos más, por Sí, por favor. favor. Con gusto. Sirve de que copio el esquemita acá y lo empezamos a llenar. Bueno, a manera de voluntariado, alguien quiere compartir su pregunta Picot y pues tendrá 2 participaciones para la pregunta. Son muchas manos. A ver. Si quieres, pues si quieren, Katia. No es Katia, es Jimena. Sí, según yo es Jimena. Sí. Sí, adelante, Jime. Sí, bueno, mi pregunta era, en pacientes con hipertensión arterial, Ujú. ¿cuál es el pronóstico a un año de tratamiento con betabloqueadores comparado con el uso de diuréticos? Ok. En pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuál es el pronóstico con tratamiento de un año Ajá. con betabloqueadores comparado con diuréticos? Comparado con diurético. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a acomodarlo en el esquemita Pico. Leti. Sí, yo hice 2 preguntas. ¿Le digo las dos o solo una? Si quieres, nada más, pues sí, las dos. A ver, échalas. A ver, la primera está un poquito larga. Dice, ¿cuál es el riesgo de que la población fumadora con diagnóstico de hipertensión arterial
presenten complicaciones dentro de los 5 primeros de los 5 primeros años de diagnóstico en comparación con los no fumadores. Y pues la otra es... A ver, espera. ¿Cuál es el riesgo de la población fumadora? Ajá. Ajá, de que la población fumadora con diagnóstico de hipertensión Ajá. presenten complicaciones Ujú. dentro de los 5 primeros años Ujú. de diagnóstico Ajá. en comparación Ajá. con los no fumadores. Es una excelente pregunta clínicamente relevante. Y la segunda que tienes. Bueno, vamos casi por el mismo. Dice, en pacientes con diagnóstico de hipertensión Ujú. que continúan fumando, Ajá. mm, Ajá. en comparación con los que no fuman, tienen un peor pronóstico. Ok. Me parece excelente esta segunda pregunta. Vamos a ahorita complementar un poquito más, pero sí, excelente redacción. Gracias. Gracias por la participación, Leti. Y por último, Katia, para que no te Sí. quedes con las ganas de participar. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál será la calidad de vida a un año Ok. de los pacientes con hipertensión arterial que no asisten a trabajar comparado con los que sí asisten? Calidad de vida. Excelente pregunta. ¿Cuál será la calidad de vida de pacientes que viven con hipertensión arterial? Ajá. ¿Me repites la pregunta? Sí. ¿Cuál será la calidad de vida a un año Ajá. de los pacientes con hipertensión arterial que no asisten a trabajar comparado con los que sí asisten? Ok. ¿Los que sí asisten? Sí. Ok, perfecto. Pues las 4 preguntas son excelentes preguntas clínicamente relevantes. Déjenme de una vez les pongo su doble participación. A ver, fue Katia. Porque si no se me va y de verdad que yo tengo la memoria por las nubes. Katia, fue esta Jimena y me parece que fue esta Leti, ¿no? Muy Sí, bien, doctor. muy bien, Leti. Ok. Y nada más para que las participaciones estén ponderadas y de manera conjunta. Estará por ahí Alexis Pérez. Hola, sí. ¿Qué tal, Estoy. Alexis? ¿Cómo estás? Pues compártenos la pregunta clínicamente relevante que hiciste. Me costó un poco de trabajo, bueno, tuve un poco de problemas, No pasa pero a nada. ver, yo puse la realización del ejercicio durante al menos 30 minutos al día, con un cambio de dieta a un año, tendría disminución en el riesgo cardiovascular en Ujú. pacientes con antecedentes, Ujú. en comparación a pacientes que no tienen antecedentes de riesgo cardiovascular. Ok. A ver, un poquito despacio. La realización de ejercicio, ajá. Ajá. Durante al menos 30 minutos al día, Ujú. con un cambio de dieta a un año, Ujú. Ajá. tendría disminución en el riesgo cardiovascular Ajá. en pacientes con antecedentes en comparación a pacientes que no tienen antecedentes. Ok. Con antecedentes en comparación con pacientes que no tienen antecedentes, ¿no? Ok.
Entonces, me parece que es una excelente pregunta clínicamente relevante, o sea, porque aquí tú buscas evaluar como intervención el ejercicio durante al menos 30 minutos al día con un cambio en la dieta, ¿no? Entonces, esta sería tu intervención, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Creo que esto lo voy a borrar tantito. Excelente pregunta. No sé por qué decías que estaba incorrecta. Se me hace muy buena pregunta. No sé, me costó trabajo porque me confundí un poco, pero ya después como que... Ujú. No, lo hiciste muy bien. Ahorita vamos a darle detallitos, pero sí, lo hiciste excelente. Te felicito. Ok, gracias. ¿Y alguien más gusta compartir su pregunta clínicamente relevante? Solamente para complementar y que tenga la participación, evidentemente. A ver, ok, Belém, qué bueno que solo... Bueno, Irene y Belém. A ver, si quieres Belém y la siguiente en participar Irene eres tú, ¿va? Adelante, Sí, Belém. la digo, ya no escuché, ¿sí? Sí, te escucho un poquito lejos, pero sí te escucho. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería el riesgo Ujú, de presentar hipertensión arterial ujú. después de ser fumador durante 30 años Después de ser fumador de 30 años, ajá, comparado con una persona ajá. que tiene antecedentes de hipertensión arterial? Ok. ¿No crees que esta parte de que tiene antecedentes de hipertensión arterial sería como el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Bueno, sí, justo. Ok, ¿cuál sería el riesgo de presentar hipertensión arterial después de ser fumador de 30 años comparado con una persona que tiene, eh, ok, que tiene diagnóstico de hipertensión arterial? Ok. Me parece también una excelente pregunta, te felicito, Belén. Vamos a ponerte la participación y, pues bueno, veo que hubo más preguntas que espacio en la diapositiva, pero no pasa nada. Esto finalmente es la actividad que quería hacer hoy con ustedes. Como pueden ver, sus preguntas que ustedes me plantearon aquí en la diapositiva, pues son preguntas que les han surgido a lo largo del caso clínico, solamente que ustedes pues probablemente no sabían que eran preguntas que podían estructurarse de esta manera, ¿no? O sea, vamos a poner este primer cuadrito. ¿Se dan cuenta? La primera pregunta que su compañera hizo fue, en pacientes con hipertensión arterial, ¿cuál es el pronóstico con tratamiento un año con beta bloqueadores comparado con diurético? Entonces, si se dan cuenta, aquí pues probablemente lo pudieron haber limitado como una pregunta de fondo, ¿no? ¿Cuál es el efecto de los beta bloqueadores en la hipertensión arterial? Pues alguien te pudiera decir, es que los beta bloqueadores, vaya la redundancia, bloquean este receptor beta de adrenérgicos, por ende disminuyen bla bla, ¿no? Y eso lo pudieran haber consultado en Micromedex. Pero su compañera lo elevó a una pregunta que requiere una contestación más profunda, sobre todo porque aquí le interesa evaluar el pronóstico, ¿no? Igual, su compañera hizo una pregunta de riesgo, ¿no? O sea, que a nosotros nos interesa evaluar, por ejemplo, riesgo de desarrollar algún desenlace clínicamente relevante. Entonces, así con cada una de sus preguntas, ustedes la pudieron tal vez haber topado a una pregunta de fondo, ¿no? O sea, consultas el libro y hasta ahí. Entonces vamos a ver que cada una de estas tiene un componente dentro de la pregunta Picot, ¿no? A ver, vamos a aquí hacer varias columnas de acuerdo a las preguntas. Ok, entonces la población o paciente. Y perdón por no apuntar el autor de cada pregunta, pero más o menos me acuerdo. Pero si tienen dudas acerca de lo que voy a ordenarle en el esquema de Picot, pues por favor corríjanme, ¿va? Entonces lo primero,
Problema o paciente, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial. Intervención. Yo al menos identifico tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? ¿No? Comparación. Comparado con diurético, ¿no? Aquí, pronóstico, evento de interés. Pero creo que esta pregunta, no sé si la hizo esta Jimena o Leti, eh, pero... Jimena, doctor. Sí, adelante. Pero ¿a qué te refieres a pronóstico? O sea, ¿pronóstico de qué? Como de, por ejemplo, si podrá vivir mucho tiempo, no sé. Ok, pronóstico o sobrevida, ¿no? Sí. Ok. Cuando hablamos, y lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de pronóstico, hablamos acerca de predecir X evento de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial, pronóstico puedo hablar de eventos cardiovasculares, de nefropatía hipertensiva, de retinopatía hipertensiva, ¿no? O sea, aquí lo interesante es ver cuál de estos pudiera ser de relevancia para el caso, ¿no? Entonces, sobrevida, ¿no? O riesgo de mortalidad. Si lo quieres poner como un término que usualmente se trabaja en los artículos, ¿no? Y temporalidad, a un año, ¿no? Entonces, esto es una pregunta clínicamente relevante porque ustedes lo están acomodando dentro de su esquema PICOT, ¿no? O sea, tal vez aquí solamente corregiría la parte de riesgo de mortalidad, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, si quieres ponerle un adjetivo de reciente diagnóstico, perdonen el acento, diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad con tratamiento un año con beta bloqueadores comparado con únicamente, supongo que aquí también quería especificar, únicamente utilizar un diurético, ¿no? Entonces, el señor Mauricio te pudiera preguntar, oiga, con el uso de beta bloqueadores, ¿puedo vivir más que solamente con diurético? Pues aquí ustedes pueden ya con esto empezar a tener una búsqueda dirigida. Excelente pregunta, Jimé, te felicito. A ver, entonces va la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo de la población fumadora con diagnóstico de hipertensión presente? Con hipertensión. Aquí no me acuerdo si esta fue Leti o si fue Y fui yo. Sí, Leti, aquí era, ¿cuál es el riesgo de la población fumadora con diagnóstico de hipertensión para presentar complicaciones? Entonces, ¿cuál es el riesgo Ajá, de que la población fumadora con diagnóstico de hipertensión ajá. presenten complicaciones dentro de los 5 primeros años de diagnóstico en comparación con los no fumadores? Ok, muy bien. Aquí nada más hacía falta hacer una aclaración, pero bueno, gracias por la aclaración, Leti. Pues bueno, vamos a acomodarla dentro del esquema PICOT. ¿Cuál es el riesgo de la población fumadora? Ok, con diagnóstico de hipertensión arterial presenten complicaciones dentro de los primeros 5 años de diagnóstico. Ok. Vámonos a irnos por las cosas que podemos identificar fácilmente, porque me cuesta un poquito de trabajito de primera instancia. 5 años, primeros 5 años de diagnóstico, ¿no? Ok, en comparación con los no fumadores. Ok. Aquí me cuesta un poquito de trabajo evaluar la intervención, porque no sé si tu intervención se trate como tal de tabaquismo, o sea, refiriéndote aquí como la gente que fuma tabaco dentro de la hipertensión arterial. No sé si esto era como tu intención.
O sea, podría plantearse, por ejemplo, cuál es el riesgo del tabaquismo en pacientes con hipertensión arterial de presentar complicaciones, ¿no? Ok. No sé si este era como el objetivo que tú tenías con la idea. Sí, ya está más organizada. Ok, muy bien. Entonces, el riesgo de tabaquismo, ¿no? O sea, aquí tu intervención, acuérdense que es intervención o exposición, ¿no? O sea, no todo tiene que ser una intervención farmacológica. A veces se puede uno exponer a muchas cosas y pues todo puede estar asociado a la enfermedad que estamos estudiando, ¿no? Aquí simplemente tabaquismo, ¿no? Y aquí puedes ponerle riesgo de complicaciones. Pero ¿qué tipo de complicaciones, Leti? Igual que le preguntaba a esta Jimena. Complicaciones pueden ser, insisto, cardiovasculares. Ajá, sí, complicaciones cardiovasculares, pero no sabía si ponerlo porque eso ya era como que otro apartado. Pues sí, cuando ustedes hablan del evento de interés, hablamos de un desenlace eh, que tiene que ser especificado, ¿no? Aquí esta Jimena pues habló de mortalidad, o sea, pero puede inclusive ser mortalidad cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, riesgo de complicaciones cardiovasculares, ¿no? O sea, por ejemplo, EBC, infarto agudo al miocardio, embolias, ¿no? Etcétera, ¿no? Y supongo que aquí en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Si se dan cuenta, pueden ver cómo las preguntas que ustedes me están dando pueden estar dentro del esquema PICOT, ¿no? Bueno, vámonos con la pregunta. Vámonos con esta pregunta. Gracias por la participación, Leti. Si quieres, le damos pie a que participe otra pregunta para que también la podamos acomodar aquí. Dice, ¿cuál será la calidad de vida? Y de hecho, esto es algo que pues, yo les había comentado pocas veces, perdón, se evalúa calidad de vida dentro de la atención de un paciente. Entonces, calidad de vida es nuestra intervención. Acuérdense que es intervención, exposición, perdón, calidad de vida tendría que ser aquí, porque esto es nuestro evento de interés, ¿no? Calidad de vida, pruebas diagnósticas. ¿Cuál será la calidad de vida a un año? Aquí ya me está poniendo... Esta pregunta la hizo esta Mariana, Daniela, no me acuerdo. No, la hice yo, Katia. Katia, sí, cierto. Acuérdense que apenas... Y con esto del Zoom me cuesta un poquito de trabajo ver los nombres de quién participó. A ver, a un año. En pacientes que viven con hipertensión arterial, que no asisten a trabajar, ok, supongo que esta es tu intervención, ¿no? No asistir a trabajar o ausencia laboral, ¿no? Comparado con los que sí asisten. Muy bien. Y de hecho esta tiene todos los elementos de la pregunta PICOT, ¿no? O sea, aquí pueden cambiarlo un poco para evaluar efectos, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. O sea, cuando hablamos de cuál será la calidad de vida, yo lo interpreto como algo descriptivo. O sea, mi calidad de vida ahorita puede ser buena, moderada o baja, ¿no? Pero otros te pueden decir, de acuerdo al cuestionario SF36 para evaluar calidad de vida, tu calidad de vida es de un rango de 25, ¿no? O sea, un puntaje asignado. O sea, pero aquí tienen que especificar, o sea, cómo pueden medir su evento de interés, ¿no? Eso es algo que lo vamos a ver más adelante. Medida por escalas psicométricas.
sea, cómo cuantificar tu evento de interés, ¿no? Entonces aquí en pacientes que viven con hipertensión arterial, ¿cuál será su calidad de vida comparado con atribuible al no asistir a trabajar comparado con los que sí asisten a trabajar a un año, ¿no? Ok. Excelente pregunta la que nos hiciste, Katia. Vamos a pasar con la del ejercicio, que esa creo que la hizo Alex, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, a ver, tú mismo dime, ¿dónde? Y ya con esto, las siguientes personas que pasen a participar me van a decir dónde colocaron sus elementos de acuerdo al esquema Picot que estamos haciendo. A ver, identifícame dentro de tu pregunta el paciente o problema. sería el riesgo cardiovascular. No, cuando hablamos de paciente o problema, hablamos de la población de estudio, hablamos de, pues, qué tiene nuestro paciente, ¿no? O sea, qué es lo Sí, que serían los pacientes con antecedentes de riesgo cardiovascular precisamente. pacientes que no tienen... aquí estamos diciendo, pacientes que no tienen antecedentes. A ver, vamos a ponerlo tentativamente aquí para que lo reformemos. Intervención. El ejercicio, Ok, durante al menos 30 30 minutos minutos. al día. Pero aquí estás incluyendo con un cambio de dieta, Ujú. ¿no? La ¿Cómo? temporalidad sería a un año Pues sí, sí, a un año. y el evento de interés sería la disminución en el riesgo cardiovascular Ajá. O y si la quieres quedarlo comparación como pues riesgo cardiovascular, ¿no? ok. Y que igual, o sea, hay muchas formas de evaluar riesgo cardiovascular y a grosso modo ustedes tienen que incluir dentro de sus preguntas PICOT la escala, no es a fuerzas, o sea, es algo que les recomiendo, pero tengan en mente cómo van a evaluar su evento de interés, ¿va? Ajá. Ok. ¿Y la comparación? Pues serían los pacientes que no tienen antecedentes. Más bien sería, la comparación es con respecto de tu intervención, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, Entonces sería en comparación a pacientes que no realizan ejercicio y dieta exacto, o siguen un estilo de vida un estilo de vida sedentario, ¿no? sedentaria, se me fue la palabra. Ok. Aquí, pues nada más como para complementar, excelente pregunta, Picot. Aquí nada más como para complementar, pues aquí qué te refieres con pacientes que no tienen antecedentes. Es que, por ejemplo, bueno, yo tomé como base el caso clínico que nos puso. Ajá. Entonces, el paciente, desde mi punto de vista, tenía riesgo o antecedentes de riesgo cardiovascular, dado que su padre falleció por un Ok, infarto. ok, Y teniendo en cuenta el estilo de vida que tenía, pues tomé como ese aspecto para ponerlo como problema. ok. O sea, como que dentro de la población con hipertensión arterial, que finalmente es el caso del señor Mauricio, tú Ajá. consideraste dentro de este subgrupo a la gente que no tiene antecedentes de heredofamiliares de eventos cardiovasculares. Ajá, Ok, exacto. ok. Entonces, pues bueno, la población es la población base, ¿no? Pacientes que viven con hipertensión arterial que no tienen antecedentes, puedes ponerle antecedentes heredofamiliares, ¿no? Que al final, pues esto es un plus, ¿no? Pero finalmente es gente que vive con hipertensión arterial y que aparte no tiene antecedentes heredofamiliares de riesgo, ¿no? O de eventos cardiovasculares, ¿no? CVD es Cardiovascular Disease, entonces por si vamos a hablar de riesgo cardiovascular, es una forma de abreviarlo. Okay. Ok, te felicito, Alex. Si te das cuenta, la pregunta que tú hiciste, pues es una pregunta clínicamente relevante porque se puede acomodar dentro de este esquema PICOT, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no tengas miedo o duda de externarlo. O sea, lo que tú dices, bueno, es que pudiera ser una mala pregunta o tengo dudas, pues no, o sea, hazla y acomódala conforme a el esquemita y pues vas a ver que la pregunta que tienes es muy válida, ¿no? Y de hecho es algo que es interesante saber, o sea, qué tanto disminuye el ejercicio específicamente en la gente que no tiene ningún tipo de riesgo o antecedentes cardiovasculares, ¿no?
Ujú. Ok. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti, Alex, por participar. Vámonos por esta pregunta. Esta pregunta, esta fue de las últimas dos participaciones que puse, pero me gustaría que alguien diferente trate de identificar esta pregunta en el esquema Picot. Para manera de participación, vamos a preguntarle a esta... vamos a preguntarle a Daniela Zamora. ¿Estará por ahí? Daniela Zamora a la 1. Daniela Zamora a las 2. A ver, dice... no puedo ver los mensajes. ¿O alguien levantó la mano? No, no fui yo. Bueno, si alguien puede acomodarla dentro del esquema Picot. Es que no veo los mensajes. Irene, a ver, Irene. Creo que no has participado, Irene. Entonces, haznos el favor de acomodar la pregunta en el esquema Picot que ya vimos aquí. ¿Qué iría en paciente o problema? O población. En pacientes, no sé si iría a pacientes pacientes con antecedentes. Ajá. No sé si... Ajá. Pues aquí habría que preguntarle a la persona que hizo la pregunta, pues a qué quiere referirse con antecedentes. Pero bueno, ahorita lo resolvemos. Ajá. ¿Sigue con el esquemita? Pues en temporalidad me parece que es un año, donde dice cambio de dieta a un año. Ajá. Un año. Ajá. Ajá. Comparación podría ser en comparación con pacientes que no tienen antecedentes. Ok. Tendría, no sé si el evento de interés sería disminución en el riesgo cardiovascular. Ok. Y la intervención, pues la realización de ejercicio durante al menos 30 minutos al día. Ok, riesgo cardiovascular, realización de ejercicio durante al menos 30. No, a ver, esperemos. ¿Esta no es la misma pregunta que estaba aquí arriba? Sí, creo que sí, ¿no? Es la misma pregunta de Alex. Sí. Sí, es la misma. ¿Por qué no me dijeron, chicos? Yo aquí confiándome que era una diferente. A ver. Perdón, Irene. Vamos a entonces agarrar... es la misma. A ver, no pasa nada. Esta última. Ahora sí, va el mismo ejercicio. Temporalidad no, es 30 años, doctor. No necesariamente. No, bien, a ver, sería... A ver, en comparación, pues es personas que no tienen diagnóstico de hipertensión arterial. Sí, después que no tiene. Ok, ya entendí que no tiene. Ajá. No, perdón. Ya vi cuál es la intervención. No, a ver, partamos un poquito a raíz de la intervención, ¿no? O sea, aquí identifica la intervención dentro de la pregunta. No lo escuché, doctor, perdón. No te preocupes. ¿Cuál es la intervención dentro de esta pregunta? La intervención... Si quieres, Abraham, ayudarla Creo que sería ser fumador durante 30 años. Exacto, muy bien. Ok. Y tú misma, Irene, o sea, complementa con el resto. Pues la comparación es, sí, ¿no? Personas que no tienen diagnóstico de hipertensión arterial.
Sí y no, o sea, sí en el sentido de que tú buscas comparar el riesgo. Acuérdate que la intervención o exposición, o sea, tú lo buscas comparar con respecto a la gente que no tiene esta exposición, ¿no? O sea, comparado con los no fumadores, ¿no? Y el evento de interés, pues aquí lo estás evaluando dentro de tu desenlace a estudiar. Por ejemplo, si te interesa estudiar el efecto del tabaquismo de larga exposición en el riesgo de presentar hipertensión arterial, entonces tu evento sería el desarrollar la enfermedad, ¿no? Sí, Presentar hipertensión arterial. hipertensión arterial. Ajá. Y si quieres, pues complementame. O sea, ¿quién sería aquí tu población? Los pacientes que fuman, no. No, o sea, ¿Cuál es? tu intervención es fumar, pero tu población puede ser población sana, ¿no? Asumiendo que solamente te interesa el tabaquismo, ¿no? O sea, o la población general. Presentar Ujú. hipertensión y temporalidad. Si quieren, pues aquí podemos ponerle por década, ¿no? Ok. Y una pregunta clínicamente relevante, o sea, la pregunta es clínicamente relevante, perdón, pero una estructura diferente a esta pregunta clínicamente relevante podría ser, ¿cuál es el efecto de, si quieren aquí ponerle fumar como tabaquismo, cuál es el efecto del tabaquismo de larga duración, ¿no? O de larga exposición? ¿Cuál es el efecto del tabaquismo de larga duración en el riesgo de presentar hipertensión arterial a 10 años en la población general? Si quieren aquí para complementar y añadir el verbo, la parte de comparación, ¿cuál es el efecto del tabaquismo de larga duración en el riesgo de presentar hipertensión arterial comparado con personas no fumadoras? Aquí está un poquito rara la pregunta, ¿no creen? Comparado con personas no fumadoras a 10 años. Podemos dejarla así. ¿Cuál es el efecto del tabaquismo de larga duración en el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a 10 años en la población general, ¿no? Vamos a ver más adelante, y gracias por participar, Irene, vamos a ver más adelante que en la elaboración de preguntas PICOT muchas veces algunos elementos se pueden negligir, principalmente en la parte de comparación. O sea, porque cuando, por ejemplo, evaluamos un factor de riesgo como es el tabaquismo, pues muchas veces podemos asumir que el comparado o la comparación o el grupo control, la gente que no tiene el factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí para tal vez escribir una pregunta, o sea, puede ser incluso redundante, ¿no? Decir, el efecto del tabaquismo comparado con la gente que no fuma en el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a 10 años dentro de la población general, ¿no? Entonces, esto pues lo vamos o lo van a adquirir conforme la práctica. Pero quiero que se lleven de esta plática y gracias a todos por la participación de sus preguntas, que todas las preguntas que ustedes vayan a generar dentro de un contexto clínico, si son preguntas clínicamente relevantes, lo pueden acomodar dentro del esquema PICOT, ¿va? Y esto vamos a ver por qué es esencial que lo tengamos de esta manera estructurado. Lo primero, y ya para acabar la clase del día de hoy, lo primero es que nos va a ahorrar tiempo y recursos que usualmente son escasos dentro del contexto clínico y sobre todo en el contexto de atención primaria, ¿no? O sea, donde pues probablemente tenemos una hora al día, ¿no? Para dedicarnos a estudiar en la clínica o
estudiar y leer artículos. O sea, tener preguntas Picot nos ayuda a saber exactamente qué voy a buscar, ¿no? La segunda va a aumentar o eficientizar nuestra probabilidad de tener una respuesta adecuada al problema clínico que yo tengo. ¿Se dan cuenta? La pregunta y lo retomo al principio, ¿no? Del tratamiento. Cuando decíamos, bueno, el tratamiento de elección para Hugo, ¿no? Para su hipertensión arterial. Ah, pues busco libros, el Micromedex, PubMed, ¿no? Y todo esto al final para probablemente no encontrar una respuesta adecuada. ¿Qué tal si la pregunta hubiese estado dirigida y por ende dentro del contexto de Hugo pudiera ser un mejor tratamiento, por ejemplo, el uso de aras o por ejemplo de amlodipino de liberación prolongada, ¿no? Y hay que considerar pues el contexto de la pregunta y sobre todo nos permite generar una capacidad de autocrítica y de juicio clínico. O sea, dentro de lo que estoy viendo en el paciente, o sea, ¿estoy haciendo lo correcto? O sea, la pregunta que estoy elaborando tiene utilidad para el caso o solamente lo puedo resolver con una búsqueda rápida en el Google, ¿no? Y finalmente esto les va a permitir discutir ideas con sus profesores, con sus amigos, sus colegas. Oye, yo investigué este artículo, oye, yo encontré este artículo y entre los dos van a complementar su conocimiento. Y quién sabe, igual y esto al final va a derivar en un proyecto de investigación. Y de hecho, vamos a adelantarlo más adelante, para poder elaborar un proyecto de investigación, un caso y controles, una corte, cualquier proyecto de investigación que quieran elaborar, tiene que estar sustentado en una pregunta de investigación. Y no me van a creer la cantidad de proyectos que se rechazan, se mandan a revisión o los papers que incluso ya están hechos. No van a creer la cantidad de artículos que se rechazan solamente porque la pregunta, que finalmente está basada en una pregunta Picot, está mal estructurada. Entonces, las limitaciones de esto, pues te digo, no es perfecto la pregunta Picot, pero finalmente no todas las preguntas clínicamente relevantes tienen respuestas sólidas y contundentes. Nada más ver, por ejemplo, el contexto de la COVID-19, o sea, y el uso de terapias farmacológicas. O sea, yo puedo tener un paciente con COVID y probablemente todavía no hay una respuesta contundente para el uso, por ejemplo, de fármacos que están siendo investigados actualmente. Y mi pregunta y mi búsqueda probablemente derive en que la respuesta no hay todavía contundencia para resolverlo. ¿Ok? Lo que les decía, los contextos donde se llevan a cabo los estudios no consideran situaciones con alta variabilidad sociodemográfica y probablemente no consideren el contexto de nuestra población. Y pues esto es algo que vamos a ver más adelante también, que para poder leer artículos y ya que tengo un artículo que pueda resolver mi pregunta, lamentablemente la literatura puede tener esta restricción de pagar por leer. Es decir, para leer este artículo tienes que pagar $50, ¿no? O sea, por ejemplo, los artículos del New England, ¿no? Que abordan temas de relevancia. Pues para leer el artículo tienes que pagar $50. Dices, pues obviamente no voy a pagar $50 por leer un artículo que probablemente pues pueda igual y no contener la respuesta a mi pregunta que yo quiero. Entonces, pues ¿por dónde empiezo a buscar información? Pues en el medio que creo que todo el mundo tiene acceso, que es la Biblioteca Médica Digital. Vamos a ver más adelante y va a ser una actividad que vamos a hacer la próxima clase en cómo empezar a estructurar nuestras preguntas en general, para generar más bien búsquedas relevantes en la literatura, ¿va? Entonces, creo que con esto acabamos la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Ninguna, doctor. Gracias por contestar, Leti, ¿cierto? Sí. Ok, detenemos la presentación.
Entonces, bueno, si no hay más dudas, pues bueno, ya los dejo ir. Les